Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Maider. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? A ver, ¿por qué hago cine? Pues... no sé, igual lo que voy a decir es como un cliché, pero para mí hacer cine es una excusa para conocer otros contextos, otras personas que si no de otra forma no conocería, ¿no? Además, me gusta mucho ese encuentro a través de la cámara, y la cámara me permite generar cierta distancia, a veces estar más cerca pero también más lejos, y eso me interesa mucho, ¿no? Como esa pantalla que sirve para observar al otro con cierta distancia. Y también creo que me sirve, bueno, no sé, también es otro cliché, ¿no? Pero para conocerme un poco más a mí misma, no sé, para reflexionar, me parece una herramienta muy interesante para reflexionar. ¿Y cómo va el autoconocimiento y el conocimiento? Bien, creo que bien. En el caso de las letras de Jordi ha sido un proceso muy interesante. Yo vi un corto tuyo, bueno, una película corta, porque a mí lo de corto no me gusta decirlo, pienso que es menospreciar, y he visto cortos que son mucho más interesantes que películas. Yo vi Nuestras Ventanas y ya había un tema de intimidad y de escarbar en la memoria. Sí. Las letras de Jordi a mí me sorprendió, porque pensaba, ¿qué largometraje hará esta mujer? O sea, no, me tiene perdido, ¿no? O sea, porque sí, hablará de intimidad, pero ¿sobre qué? A mí me gustaría saber si todo lo que habías hecho antes, sola o acompañada, es algo que te lanzó a hacer las letras de Jordi, o las letras de Jordi es como algo, digamos, diferente en lo que habías hecho. A ver, sí que es diferente porque de pronto me encuentro afrontando un encuentro con una persona que no conozco o que no es de mi entorno, ¿no? En los trabajos previos, en Gure Ormek, en la que mencionabas, trabajo acompañada con María Elorza, y además las dos filmamos a gente que es de nuestra familia. En Agosto sin ti también filmo a amigas, a gente de mi entorno. En Amor siempre lo mismo, vuelvo a filmar a mi prima y a mi abuela. Y en este caso sí que me planteo como un reto a nivel personal, ¿no? No es algo que nadie vaya a notar viendo la película, pero de pronto me encuentro eso, filmando a alguien que no conozco. Y es algo que descubro a posteriori, ¿no? Que aunque sea desconocido, tengo que acercarme y acercarlo a mí y generar ese momento íntimo también con esta persona para ser yo capaz de hacer la película. Y no sé, quizás es algo que he descubierto, como que de forma inevitable necesito generar este vínculo con quien filmo y generar este espacio de intimidad. Porque en tu caso sí que tuviste algo que ver, Rafael. ¿Y por qué aparece Jordi? ¿Por qué no otra persona? ¿Cómo aparece Jordi en tu vida? Porque supongo que primero aparece Jordi en tu vida por el tema personal de la fe y después decides hacer la película. Sí, yo realmente estaba estudiando el máster de la Pompeu Fabra de documental de creación, y en estos estudios hay que desarrollar, bueno, es obligatorio desarrollar tu proyecto personal. Demostrarlo, ¿no? Demostrarlo. Sí. Y claro, en este desarrollo había que investigar. Yo planteé una película observacional, El Santuario de Lourdes, y partía de esa idea muy básica y muy inicial. Entonces, investigando, conocí a un grupo de peregrinos que viajan a Lourdes, y ahí conocí a Jordi. Los Hospitalarios, ¿no? Los Hospitalarios, sí. Un documental, ¿no? Sí, que no lo he visto todavía, tengo muchas ganas de verlo. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. Sí, ¿no? Sí, no, ya me imagino. Hay un West Star. Y nada, eso, o sea, yo conocí a Jordi. ¿Y por qué Lourdes? ¿Por qué este tema de Lourdes? ¿Había algo que te empujaba a conocer más o era simple curiosidad? Era una mezcla de dos cosas. Por un lado, tuve un momento en mi vida que de pronto me empecé a obsesionar por saber cómo vivía la gente que tenía fe su fe.
Porque a mí me pasa, bueno, es que esto, no sé si quiero, o sea, te lo cuento y luego ya vemos si sale o no, ¿vale? O no me lo cuentes mejor. Vale. O espera, o lo... Es que me da como vergüenza. No, en serio, no. Tú, estate tranquila, cuéntalo, si te apetece, si no quieres que salga, no lo cuentes, claro. Vale, ya, no lo sé. O sea, es que no sé, la gente igual piensa, mira, esta Yupi. No, que va, ¿por qué? Por ejemplo, en la película Converso, se desnuda completamente hablando de su familia. Sí. Y era interesante. Yo no soy una persona que tenga fe, por ejemplo. Sí, no, yo tampoco. Es interesante el reflexionar sobre eso. Sí. Vale, venga, lo cuento. Sí. Si después quieres que no, yo lo quito. Vale. Además, esto no lo voy a cortar, porque es interesante también esta conversación. Me parece bien. No, me pasó, yo tenía una relación muy especial con mi abuela. Y los últimos 4 meses de su vida estuve viviendo con ella. Y murió de repente. Y cuando murió, en su funeral, recuerdo encontrándome con mi otra abuela, no sé, viví un momento como súper bonito, como, no sé, o sea, tiene algo de inexplicable. Fue como de pronto sentir todo el amor concentrado que me había dado mi abuela durante mi vida. Una especie de revelación. Sí, exacto, una cosa así como muy fuerte. Sí, ¿por qué no? Algo que no entendías que te ocurrió. Y pensé, bueno, o sea, esta es mi abuela, ha aparecido en mi cuerpo a través de esta emoción tan fuerte. Y entonces eso me hizo pensar mucho en cómo, bueno, en la relación que la gente que cree en Dios podía, o sea, en la relación que existía entre esa experiencia que yo había tenido y la gente que tiene fe de verdad. Entonces eso me hizo como obsesionarme y querer saber cómo alguien que tiene fe vive esa experiencia. Y entonces fue una serie de casualidades, ¿no? Primero como esta obsesión que nunca pensé en plasmarla en una película, simplemente era algo como que a veces pensaba. Por otro lado, un momento en mi vida en el que acudí a la psicóloga y la psicóloga me dijo, para la semana que viene quiero que me digas lo que es para ti un milagro. Y esa pregunta coincidía con la entrega del proyecto y de mi postulación al máster en documental de creación de la Pompeu. Entonces dije, bueno, pues no sé, Lourdes apareció por ahí y presenté eso, ¿no? Y al final eso provocó que conociera a Jordi, o sea, 6 meses después de presentarme me cogieron, tenía ese proyecto que realmente no significaba nada para mí. Y la forma de empezar como a acercarme y a vincularme más con algo que me movía dentro fue conocer a Jordi y querer hacer una película con él. Y realmente también fue curioso porque no presté tanta atención en Jordi en aquel encuentro que filmé, porque fui con la cámara un poco también para protegerme, era gente desconocida con unas creencias muy distintas a las mías, que se reunían pues para rezar, para hablar de ciertos temas y yo no quería ser una participante más, por lo que llevé mi cámara, ¿no?, para tener mi función y que nadie esperase nada de mí. Y mirando las imágenes en casa vi a Jordi y dije, wow, este tío a veces no sigue lo que el grupo quiere, no es obediente, no sé, es risueño, sí, va a su bola, me interesa. Y entonces volví a ir a una reunión y a partir de ahí hablé con Jordi, también hablé con un compañero suyo. Bueno, la película fue transformándose, tuvo sus fases, hasta que Jordi accedió y bueno, todo tiró por ahí. Y ahora que me explicas esto, ¿fue difícil que Jordi accediera, que le grabase y a contar y a desnudarse? La verdad es que no fue difícil, o sea, sí que fue un trabajo yo creo como de persistencia por mi parte, ¿no?, y de acompañamiento, pero él también fue muy generoso, porque sí que accedió de inmediato. Yo en un principio lo acompañaba a unas actividades que hace por la mañana, filmaba sus actividades a modo observacional y a modo de investigación. Y bueno, fue el generoso y también la gente del centro ocupacional al que acude, porque me dejaron acceder y filmar muchas cosas que él hacía. Y a partir de filmarlo a él y de ver cómo era, también fue despertando en mí un interés que iba aumentando y eso hizo que me atreviese a decirle, quiero hacer una peli contigo y me gustaría quedar contigo a solas y plantearte una serie de cuestiones
y filmar nuestros encuentros y nuestra conversación, y él accedió. ¿Cómo llegas a ese dispositivo? ¿Desde el primer momento o fue a partir de la relación con Jordi, la manera de construir la película en el que tú tenías que tú eras un personaje más? Sí, la verdad es que lo del personaje más, eso a mí me parece como wow, muy complicado, ¿eh? Sí, sí que lo es. Tanto sí. Y no parecerse, no sé, que además que tu presencia coma al final la película. Claro. Que haya ese equilibrio, ¿no? Entre la cineasta y el personaje en el que te estás convirtiendo. Sí. A ver, aquí hay como varias respuestas. Igual empiezo por la de sí. por qué ese encuadre o por qué empezar así, y luego paso a mi presencia. No, a mí el comienzo me parece espectacular, porque le das importancia a lo que va a tener importancia en vuestra relación y en vuestros encuentros. O sea, esas letras, el medio de transmisión, el medio de comunicación. Total. Claro. Sí, yo recuerdo que esta decisión la tomé en una tutoría, porque, de hecho, en el máster teníamos 2 tutores. Mi tutora de base era Mía de Ribot, pero también venía Luciano Rigolini, que es un tío que trabajó en arte, etcétera. Él venía como... Hizo Hollywood Talkies con Óscar Pérez. Y la invitamos al Cineclub de Sabadell. ¿Ah, sí? Sí, vinieron los 2. Sí. Pues sí, Mía fue súper importante en el proceso, la verdad. Y por ejemplo, Mía era muy abierta no sé, yo sentía mucha confianza por su parte. Ella confiaba mucho en mí, digamos, o eso sentía yo. Pero sin embargo, Luciano no. Y Luciano tampoco quería ver a Jordi, le generaba mucho pudor. Y ese pudor que a él le generaba, y hablando con Mía también, me ayudó a pensar de qué manera presentar a Jordi, ¿no? Y descubrí que la manera era presentarlo a través de la palabra y a través de la tabla, porque así, al cabo de un tiempo, quien veía a Jordi en la película trascendía su prejuicio, ¿no? Y ya se sentía un poco más cerca de él. Entonces el choque que se podía producir en ver su cuerpo, ¿no? Su imagen, se diluía. Entonces por eso... Porque tardas en presentarlo. Exacto, sí. Por eso lo hice así. Es muy interesante eso, muy interesante. Porque rompes con ese tipo de peli condescendiente. Sí. Hacia, ay, pobre, ¿no? A la compasión. Aquí no hay compasión. No. Tú presentas a un ser humano que tiene un problema, pero él hace todo lo posible para que ese problema se reduzca al máximo. Exacto. Exacto, sí. O sea, a ver, al final, el pacto con Jordi era... somos 2 personas que se están encontrando aquí, que una cámara es testigo de este encuentro. Yo quiero preguntarte todo lo que se me pase por la cabeza y tú puedes responder todo hasta donde quieras, ¿no? Y ya está. Y él confió mucho en mí también. Y gracias a esa confianza pude preguntarle ciertas cosas, ¿no? Y luego mi presencia, pues sí, en un inicio yo quería evitarla, porque es verdad que también en mis trabajos previos, de alguna manera, estoy ahí. Estoy ahí a través de las personas que filmo, estoy ahí a través de mi voz, incluso a través de la imagen. Y yo pensaba, venga, a ver si esta vez consigo no estar, ¿no? Pero mi voz tenía que estar porque sí que servía como herramienta para trasladar lo que Jordi dice, facilita mucho más a los espectadores la lectura de la película. Y luego también había momentos en los que yo estaba filmando que aparecía porque se generaba una necesidad que Jordi no podía cubrir, ¿no? Por ejemplo, hay una situación en la que llaman a su habitación y estamos los 2 solos. Entonces, si yo no cojo, esa llamada se pierde. Así que tengo que salir de detrás de la cámara y cogerla, y de pronto aparezco, ¿no? Y todo esto, a que yo apareciera y a que exista un equilibrio entre Jordi y yo en la película, pues fue muy importante el montaje y el papel de Virginia García del Pino. Claro, que se ve, que no se ve, porque supongo que habrá muchas horas. Claro, hay muchas horas. Recuerdo que a veces en el material yo soy muy pesada y estoy como... a veces se nota que estoy incómoda y le pido perdón a Jordi y lo siento no sé qué. Y claro, todo ese tipo de material no se podía meter en la película, hubiese sido insoportable. Y claro, entonces hay muchos cortes, ¿no? O sea, también para mí fue un aprendizaje decir, wow, porque a veces yo hasta me olvidaba de que estaba filmando, ¿no? Y hablaba con él y ya. Y bueno, eso quizá es un valor para la peli en un momento dado, pero a la hora del montaje también dificultaba ciertas cosas.
Entonces el papel del montaje en la película obviamente es clave, ¿no? Y gracias a poder encontrar, o sea, también como ciertas normas, ¿no? Maider aparece en la peli, o el personaje de Maider aparece en la película cuando se genera un momento de necesidad por parte de la situación que se está dando ante la cámara, ¿no? La llamada, pues ahí aparezco y a partir de ahí está más justificada mi presencia. Y cuando estabas haciendo la película, bueno, supongo que cuando tenías ya el corte final, ¿pensabas que habías hecho otra cosa? Que eso se había desmadrado mucho y tu primera intención se había quedado como olvidada, ¿no? La película es mucho más allá. Sí. Es como no sé, es como... No me gusta la frase que me viene ahora, pero es una lección de vida tampoco, ¿no? Pero un canto a la vida y sobre todo que todo es posible si se pone empeño, ¿no? Sí. Comunicarse, que en un mundo tan ruidoso, lleno de palabras, aquí no hay palabras, pero hay comunicación. Sí. O sea, no hay sonido, pero hay comunicación. Exacto. Es brutal. Sí, no, totalmente. O sea, mi intención primera era eso, conocer la experiencia de Fede y Jordi. Pero según iba viendo, yo lo que hacía era iba una vez a la semana a su residencia. Nuestro encuentro duraba los lunes. Los lunes. Pero iré el martes, ¿no? Hay un momento que voy el martes y tal, eso me encanta. Sí, porque Sí. tú, o sea, la cineasta en ese momento es Maider, ¿no? No Sí. eres la directora Maider, ahí eres Maider solo. Sí, sí, total. Pero porque realmente creo, o sea, mi interés, no sé, a veces veo la peli o lo que sé y digo, también es como un poco inocente, pero también y es genuino, o sea, mi interés era real y creo que eso se transmite, ¿no? Y mi interés y mi, no sé, la relación que se genera entre Jordi y yo es real, luego es verdad, hay una cámara, hay una intención de hacer una película, esa intención de hacer una película provoca ese encuentro y yo luego salgo de allí y debajo del brazo me llevo una película, ¿no? Y eso no hay que obviarlo, o sea, eso es así. Sí. Y sucede siempre que hacemos un documental. Pero también es verdad que yo sentía mucho cariño por Jordi o él por mí, o que, bueno, que lo que pasa ahí no deja de ser, o sea, no es artificio. Es y no es artificio, no sé. Es artificio porque utilizas una técnica, un medio, ¿no? Que es la cámara. Sí. Pero luego lo que ocurre tiene mucha naturalidad y mucha verdad. Sí. Mucha verdad lo que pasa, porque Jordi no actúa. Exacto. No puede actuar. No. Tú tampoco. No. Porque se van generando pequeños conflictos, tú no lo entiendes a él a veces. Sí. Claro, y la película es el dispositivo de cómo entenderse. Exacto, sí. ¿Sabes? Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que quizá al principio yo tenía un interés en una cosa, pero según iba viendo el material también iba descubriendo el potencial que tenía como ese encuentro, esa persistencia en comunicarnos, también el hecho de mostrar una vulnerabilidad de alguien que no sabe muy bien cómo comunicarse con una persona que tiene parálisis y que no puede hablar, que esa soy yo, ¿no? O sea, a veces no lo entiendo, a veces trato de adelantarme porque yo tengo prisa en saber lo que me está diciendo y esa prisa que tengo yo la tiene el espectador cuando está viendo la película, pero yo igual me adelanto y Jordi está hablando y el espectador entiende lo que Jordi ha dicho, pero yo no. Entonces el espectador también siente la frustración que Jordi siente cuando está hablando conmigo, ¿no? Y ese juego es muy interesante para mí, porque creo que a partir de la comunicación, que eso es, o sea, es súper sencilla la forma en la que se muestra, se pueden entender muchas cosas de una relación así, de un tipo de vida con esa serie de limitaciones. Y eso me interesa mucho en la película, ¿no? Y el valor tan esencial y profundo que se le da a la comunicación o que transmite también la propia película en sí. La comunicación como herramienta de acercarnos a otras personas, no de transmitir información, sino de sentirnos cerca, de escucha, de atención, de tener el tiempo, de dedicarle un tiempo. Porque necesitáis tiempo para Exacto. que él se explique, para que él hable, sí. A través de sus letras y para que tú lo escuches y lo entiendas. Sí. Y él te entiende. Exacto, sí, sí. Y eso se va viendo, ¿no? También en la película yo creo que los espectadores o las espectadoras también van aprendiendo, ¿no? O sea, al principio hay mucha más palabra y texto y mano sobre la tabla y al final el fuera de campo es más fuerte, ¿no? O
sea, la imagen sigue siendo la misma, pero se expresa a través del fuera de campo, porque yo ya comprendo los gestos de Jordi y sé que cuando agita la mano significa una cosa u otra, y creo que los espectadores también van aprendiendo con la película a comunicarse con él. O sabes cuando él emite algún sonido es de alegría o de tristeza. Exacto. Sí. Lo sabes perfectamente, sin que él... Hay un momento, ¿no?, que él se pone como triste y tal, y dices, uy, lo siento y tal. O sea, claro, tú aprendes también. Sí. Aprendes a hacer una película, aprendes a construir esa película, sí, y a nivel personal aprendes a comunicarte, sí, con él. Sí, sí. Por ejemplo, a mí el momento que más me emociona, ahora que te lo he dicho antes y tal, pero ahora con la cámara delante, es el momento en el que tú estás en Donosti y le llamas por teléfono. Porque sin ver a Jordi, solo con sus sonidos, sabes perfectamente todo lo que sube. Y realmente os estáis comunicando. Sí. Las letras se quedan fuera de campo y ahí hay una comunicación. Además, hay un momento de decir, hay alguien contigo y tal, porque ahora estamos hablando de cosas que no nos vamos a entender. Y esa generosidad, ¿no? Sobre todo en este mundo, ¿no?, que todo el mundo vamos a lo nuestro, pedir ayuda como algo que forma parte de nuestra condición humana es también bonito. Sí. Tú en ese momento le estás felicitando el cumpleaños. Claro. Es muy, muy emocionante. Ahí hay una conexión total y no vemos a Jordi, solo lo escuchamos. Claro. Sí, no sé, me parece súper bonito lo que dices, porque, bueno, eso, o sea, también esa escena al final es una muestra de esa relación, de ese vínculo que se ha ido gestando según avanza la película, y también es como una especie de prólogo a lo que va a pasar después, ¿no? Que igual que la película ha gestado la relación, también la película pone de alguna manera un punto y final a la relación. Y claro, yo creo que sí que es un momento emocionante, porque además lo que tú dices, ¿no?, sin letras, casi sin palabras, los ruidos de Jordi transmiten como una alegría inmensa. Hay una conexión ahí, estáis conectados completamente. Sí, y sí, no sé, yo, o sea, recuerdo que filmando esa escena, que lo hice en mi casa, mi padre ahí me estuvo ayudando, él fue el cámara, ¿sabes? O sea, todo como muy... Y lo viví con el señor Fernández, no sé, como con muchos nervios, ¿no? Y... no sé, pero también... O sea, era con nervios y también tenía ganas de felicitarlo, o sea, era como esa mezcla en la que se junta tu vida personal con la película. Cuando por primera vez la peli en especial de San Sebastián, que menudo fuiste a lo grande, Tú, no, yo a lo grande. Si me la tengo que pegar, que me la pegue. Total. Y en mi casa, y todo, a 2 calles de donde he pasado toda mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese momento? Supongo que fue muy emocionante. ¿Y Jordi estuvo? Sí. No, Jordi, no, la verdad es que tampoco di pie yo a que pudiera venir porque, bueno, o sea, el Festival de San Sebastián requiere de tener una agenda hiper llena y, o sea, era increíble la de compromisos que yo tenía y no podía prestarle atención bien y al final también necesita atención, tenía que haber venido alguien acompañándole, su situación familiar ahora es un poco delicada, no podía... o sea, pedirle que viniera a mí me dio pena y a él yo creo que también, pero quizá era como generar una situación un poco... no sé, ahí lo protegí, igual le sobreprotegí, ¿sabes? Bueno, no, es lo que sentiste. Sí. También, no sé, igual un poco a nivel egoísta también, porque si no yo me iba a sentir mal, como no puedo atenderlo, no le puedo hacer caso. Y tenías que atender otras cosas. Sí, eso es. Y la presentación allí pues fue increíble. O sea, la verdad es que tanto el pase de San Sebastián como el de Barcelona no los voy a olvidar nunca, porque fueron súper emocionantes, ¿no? El de Donosti porque al final, como tú dices, era en casa, todas mis amigas y amigos, familia, gente conocida, desconocida, pero la sala llena. Y el primer momento en el que muestras la película, o sea, es un momento de mucha vulnerabilidad, porque no sabes cómo lo va a coger la gente, cómo lo van a percibir. Había gente con parálisis cerebral que fue a ver la película. Ese tipo de público, por ejemplo, me genera como mucho respeto, ¿no? Porque, o sea, de hecho es el que más respeto me genera. Y les gustó, ¿no? Fue súper emocionante. Y luego el de la alternativa con Jordi,
Allí estuve yo, ¿eh? Ahí estuviste tú, ¿no? O sea, pues eso, mucha gente de Barcelona también que conocía. Todo el esfuerzo que puso la alternativa en que pudiera venir Jordi, que pudieran venir los compañeros de la residencia. Vino muchísima gente de la residencia, ¿eh? Sí. Muchísima gente. Sí. Pues claro, no sé, es muy bonito, ¿no? O sea, ese cariño. No es solo no es la logística, no es logística por logística, es logística porque ese festival ha creído en tu película y cree en lo que les propones, que es que van a venir 20 personas en silla de ruedas, y creen también que es necesario que Jordi tenga un dispositivo especial para poder comunicarse con el público, y no sé, ese esfuerzo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Está súper bien. A nivel personal, Maider, supongo que son muchísimas cosas las que me podrías explicar, pero las más intensas, emocionalmente hablando, esa fe, que la fe engloba muchas cosas, sí. Pero este camino espiritual, ¿no? que has sentido, que has tenido, ¿cómo me lo explicarías? ¿Cuáles han sido los puntos más interesantes, más fuertes para ti? Porque la película queda, pero a nivel personal, hostia, esto es un aprendizaje muy profundo, ¿eh? Sí, no, total. O sea, mira, una de las cosas que agradecí mucho haciendo esta peli es que aproveché mucho el tiempo del máster y me centré muchísimo en hacer la película. O sea, no sé, creo que hace mucho tiempo que no he estado tan concentrada en algo. O sea, concentrada como muy conectada con lo que estaba haciendo. Y recuerdo que esos días en los que estaba escribiendo, filmando, transcribiendo lo de Jordi, pensando cómo avanzar, leyendo cosas que, bueno, de alguna manera están ahí, pero que están muy abajo, ¿no? Muy en la profundidad. No sé, o sea, yo de verdad fui feliz. O sea, no sé, estaba feliz, estaba en un estado que no sé, que es complicado de describir, pero tiene que ver con estar muy concentrada y tener el tiempo, o sea, el tiempo para poder estar ahí. Y luego, no sé, que era muy grato, por ejemplo, el encuentro con Jordi, el sentir esa generosidad por su parte en responder, y también el tener como 2 horas para estar hablando con alguien y prestar solo atención a eso, ¿no? Y nada más. Y que hay que prestar mucha atención. Sí, exacto, o sea, es oído, mi vista, todo. Sí, y eso es... O sea, yo jugaba fútbol de adolescente y a veces en los entrenamientos también sentía como esa concentración en entrenar, en tal, y para mí ir a donde Jordi, hablar con él era un poco eso, como desconectar de todo lo demás y centrarme en algo que yo le daba mucha importancia y mucho valor, que era pues comunicarme con él, hablar con él y dedicarle ese tiempo. Y eso era increíble, ¿no? Y luego encima poder seguir trabajando sobre aquello que hablábamos, porque estaba registrado, lo transcribía, subrayaba lo que me interesaba, escribía las preguntas que le quería hacer en la siguiente sesión, leía cosas en relación a la comunicación, al acercamiento, a la fe, ¿no? Entonces, bueno, también era muy divertido como encontrar conexiones entre las cosas que iban sucediendo, entre las ideas. Lo disfruté muchísimo y es verdad que fue una experiencia vital, o sea, no fue hacer una película, fue algo más. Y supongo que Jordi encantado con la peli. Sí, no, para él es brutal. A ver, es algo que los dos tampoco esperábamos, ¿no? No sé, o sea, también es la gracia, yo creo, como que la película se ha hecho desde una inocencia. O sea, como que yo no me esperaba ni estrenar en San Sebastián ni estrenar en salas de cine. Y mira, mañana... ¿Tú te pensabas que era un trabajo para el máster y ya está? Bueno, no pensaba mucho, o sea, no pensaba en... Era un trabajo que había que hacer para el máster, ¿no? Sí. Tenía un compromiso con el máster, ¿no? Ese era tu trabajo. Eso era al principio sí que era así, después ya fue como algo que me servía a nivel muy personal. O sea, era un compromiso conmigo misma, ¿no? Y no pensaba mucho más allá. Luego sí tuve momentos en los que sí que pensé en festivales, ¿no? Y de repente te entra esa ambición del ego y miedos y no sé qué, pero en el momento en el que estuve concentrada y conectada con la película, no sé, fue increíble. Y no pensaba para nada en festivales, pensaba en eso que estaba sucediendo. Y no sé, o sea, ojalá me vuelva a pasar haciendo películas. Sí, no puede ocurrir.
espero, no sé. El tiempo venidero es incierto, o sea, puede ocurrir. Sí, no sé, parece difícil, pero... Antes también parecía difícil, ¿no? Ya ha ocurrido, ¿no? Sí, sí. Y si ha ocurrido una vez, puede ocurrir más veces. Lo difícil es que no ocurra nunca, ¿no? Ya. Eso es lo más difícil. Sí. Ahora quiero que me hables de Cinema en Curso. Vale. Y es una cosa que yo valoro muchísimo. Sí. A mí realmente me emociona, me conecta con la vida. Ya. Esta sociedad que no me gusta nada. Y a mí Cinema en Curso me emociona. Sí, la verdad es que yo llevo 2 años participando como cineasta en Cinema en Curso. Y bueno, son, o sea, los dos modelos, he vivido como los dos modelos. He hecho un documental, bueno, han hecho un documental con mi acompañamiento en Girona, en una escuela rural en la que, bueno, el grupo eran de quinto y sexto de primaria, y este año están haciendo una película de ficción en tercero de la ESO de Barras y Onas en Badalona. Y no sé, la verdad es que es muy bonito el trabajo, y también es muy distinto, o sea, poder comparar como las dos experiencias es muy grato y bonito, ¿no? Por ejemplo, con los niños y niñas de quinto y sexto, no sé, como se nota que todavía son muy inocentes, pero era muy bonito también porque conectan súper rápido con lo que se propone. Y de pronto, o sea, me acuerdo que una niña vino con un plano de 8 minutos de un amanecer, ¿no? Y piensas, increíble, una niña, no sé, ¿no? Todos los prejuicios que podemos tener los adultos sobre los niños, los jóvenes, el móvil, los relojes estos que te cuentan los pasos, no sé qué. 8 minutos, una niña de 10 años filmando un amanecer. O sea, de pronto te das cuenta, ¿no?, de qué fácil conectan, qué sensibilidad hay, qué potencial hay, y con Cinema en Curso pues eso se conecta, se genera un trabajo colectivo y salen como resultado las películas, ¿no? Pero al final igual lo más importante no es la película en sí, sino el proceso. Y lo mismo sucede con las películas de ficción, que permiten a las personas que están haciendo la película conectar con aspectos suyos, propios, personales, pero a un nivel colectivo, y trasladarlos a través del cine, ¿no? Y prestar atención a emociones y hablar de ellas utilizando la herramienta cinematográfica, y eso es increíble. Y es muy guay pues poder estar ahí, como, no sé, sí, exacto, ser testigo, porque al final, o sea, ves el potencial en las personas. Es un medio para ellos. Sí, totalmente. O sea, somos personas que les damos las herramientas, que acompañamos el proceso, pero que no... O sea, que el proceso es de ellos y ellas, no nuestro. Y eso es súper bonito poder presenciarlo. Y ahora, para terminar, Maider, ya hemos terminado. Bien. Yo siempre hago la misma pregunta también, como al principio, es si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras una donostiarra con pecas. Una adolescente. Una adolescente. Guau, no sé. Una de ellas, o a lo Sí. mejor un autor, ¿no? Alguien que dices, wow, esto qué diferente es y cómo me ha llegado, A ver, puedo hablar como de momentos. Yo no me considero muy cinéfila, o sea, de hecho mi acercamiento al cine no es como cinéfila, ¿no? Pero sí que ha habido momentos como espectadora que recuerdo. Y uno es viendo Los idiotas de Lars von Trier muy joven en el Festival de San Sebastián. Muy joven. Sí, sí. Esa peli me estalló en la cabeza. Luego el primer año que fui al Punto de Vista, que esto fue en el 2013. Y no sé, ahí vi pelis de Coutinho, El jurado de Virginia García del Pino, no sé, pelis que me alucinaron, ¿no? Y por ejemplo Coutinho, ¿no?, su forma de acercarse a las personas y de filmarlas. Y luego descubrir cineastas que hacen documental y que, no sé, que trabajan mucho con los límites de lo ético, de los prejuicios, como Óscar Pérez, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace, Lluís Escartín, Virginia García del Pino,
Herman Excelso con el modelo, que me parece una bestialidad de película. Agnes Varda, yo qué sé. Es increíble, ¿no? Que admires a un cineasta como Virginia García del Pino y trabaje en tu película. Buah, eso es un chollo. Total. ¿Eh? Sí. Hombre, es un lujo. Y la verdad es que, o sea, me encanta. Virginia es una tía como muy radical y tiene una mirada muy particular, y que ella me pudiera acompañar en el montaje, pues fue un regalo. Porque, no sé, o sea, sí que siento que puedo aprender mucho de ella, y poder compartir el momento, pues sí, fue muy guay. Sí, sí. Pues Maider, un placer por tu tiempo, tu peli. Un placer hablar contigo. Yo siempre digo hasta la próxima película. Eso es, hasta la próxima. Gracias. A ti.